llegó el momento de las noticias del misterio de la cuarta temporada, en la que estoy seguro que Javier habrá cogido fuerzas, y si no, ahora nos lo contará. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra vez más y una cuarta temporada, que se dice pronto, ¿eh? Ya te digo, 4. Bueno, vamos a por el cuarto año. 3 añazos llevamos ya con esto. ¿Quién lo diría, Cuando empezamos, jolín, nunca me olvidaré de aquel primer programa que participaste, el Ara de San Juan, aquel submarino tan polémico. Ni yo tampoco me voy a olvidar porque lo he escuchado varias veces y la verdad es que es totalmente lamentable y tú lo sabes también. Hombre, al principio, los principios, realmente los principios son buenos, pero bueno, se nota que somos, no digo que ahora seamos profesionales, ¿no? Pero se nota que en aquel entonces estábamos muchísimo más verdes, la verdad. Y a ver, se te notaba muy nervioso, era tu primera vez y bueno, no saliste tan mal parado. No, desde luego, obviamente era la primera vez y se notaba mucho, pero bueno, lo superé ahí con todos mis miedos que tenía de pensar la gente que me iba a escuchar, aunque bueno, yo entiendo, ya me escuchan 3 personas hablar y ya me pongo nervioso, pero tanta gente y bueno, pues oye, pues sí, la verdad es que por lo menos, creo que por lo menos hemos mejorado, que al final es de lo que se trata, ¿no? De ir mejorando poco a poco y de ir aprendiendo y yo creo que por lo menos estamos en ese camino de seguir mejorando y de seguir aprendiendo. Efectivamente, bueno, mira, ese, si no recuerdo mal, el programa 19 y hoy estamos en el 132, no, 133, perdóname, es este. Entonces tú fíjate, o sea, los programas que hemos grabado, ¿no? Yo creo que ya has perdido ese miedo, ¿no? Esos nervios. Sí, claro, ya obviamente al final ya me he acostumbrado a que cuando tú y yo hablamos yo ya no pienso en la gente que nos escucha, ya te cuento las cosas a ti como si se las contara a un amigo que tengo aquí a mi lado y que creo que son interesantes y utilizando ese pequeño truco pues hablo más tranquilo, hablo más comedido, aunque a veces meta la pata, porque al final todos somos humanos y suelo meter la pata bastante, pero sí, pues obviamente ya me he acostumbrado un poco más a todo, tanto a la dicción como a la hora de contar las cosas intento buscar las palabras más adecuadas, me he acostumbrado a todo, pero ya te digo, pero aún nos queda, ¿eh? Claro, mucho camino, Javier, muchísimo camino, pero bueno, como dices, ya estamos más tranquilos, por mi parte también, ¿no? Y disfrutamos más quizás de esto que hacemos para nuestros amigos que nos escuchan. Y bueno, pues disfrutamos, es la palabra adecuada, disfrutamos de ello, la verdad, de esta experiencia. Así que, bueno, pues nada, Javier, espero que hayas cogido fuerzas, que sé que o sea, yo me he incorporado hace 2 semanas como que inicié a trabajar, pero yo sé que llevas tú algo más, así que ya te has quitado todo el óxido de ese verano y bueno, vamos a ver qué noticias traes con esa fuerza que espero que vengas. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, vamos a hablar de los nuevos datos de la sonda Osiris-Rex sobre ese asteroide Venus del que hemos hablado ya varias veces en el programa, pero ahora pues los datos de la sonda nos vuelven a contar algunas cosas nuevas y vamos a actualizar un poquito esa información. También vamos a hablar de un falso calendario que anda circulando por las redes y cuando encuentro todo este tipo de noticias me gusta traerlas porque sobre todo quiero que la gente cuando lea algo tenga la certeza de que lo que está leyendo es verdad, ¿no? Y me he encontrado con un calendario, con un falso calendario, ¿no? De ciertas variantes COVID en las que se dan unas variantes que no existen, se ponen fechas a 2 o 3 años vista, como si todo esto estuviera programado, pero luego si tú realmente te paras fríamente a mirar el calendario te das cuenta de que tiene algunos errores en las fechas y de que está hecho pues para asustar y para que la gente pique, ¿no? Para que la gente caiga en la trampa, cuando realmente muchas de las fechas que vienen escritas, muchas de las variantes que ya vienen en ese calendario no existen y muchas de las fechas que vienen con esas cepas, ¿no? Con esas nuevas cepas, o ya se han pasado, han sido puestas a posteriori, entonces por lo menos que la gente lo tenga un poquito más claro, ¿no? Que tenemos que cerciorarnos de las cosas a las que le damos cierta veracidad. También te voy a hablar de qué son los anillos de Einstein, que es algo muy curioso, que salió hace pocos días, hace pocas semanas, en unas fotografías nuevas de la NASA y que son bastante espectaculares. Y voy a explicar un poquito qué es, porque sí que es verdad que ya se habían descubierto hace ya tiempo, pero ahora con la calidad de las cámaras que tienen los telescopios hoy en día, pues se puede ver mucho mejor y es bastante impresionante. Y por último, te voy a hablar de una noticia que parece un poco extraña y extravagante, pero es así. O sea,
Es un estudio de la antigua URSS, ¿no? Un estudio soviético que afirmaba que la Luna era una nave espacial, pero que tiene todos sus datos puestos sobre la mesa y tiene sus explicaciones que hicieron 2 científicos sobre ese estudio y que para ellos era una posibilidad. No decían que fuera así, pero tenía una posibilidad, todo muy bien hilado con sus explicaciones y todo, y que me ha parecido, la verdad, que bastante curiosa la noticia. Y tanto, Javier, no son los primeros que afirman, ¿no?, que este satélite que tiene nuestro planeta es de origen artificial, pero bueno, luego nos cuentas más acerca de esta noticia y nos vamos con la primera que nos mencionabas, algo sobre la sonda Osiris-Rex, sobre el asteroide Bennu. ¿Qué has descubierto? ¿Qué han publicado nuevo? Pues sí, mira, si hacemos una pequeña recapitulación, como me gusta hacer, sabes, cada vez que volvemos a traer noticias de las que ya hemos hablado, pues Bennu es uno de los asteroides conocidos que es más peligroso, ¿no?, en nuestro sistema solar. Pues gracias a la visita de esa nave espacial de la NASA, ¿no?, de la Osiris-Rex, hoy en día los científicos tienen todavía una mayor comprensión del asteroide, ¿no? ¿Cuáles van a ser los próximos acercamientos más cercanos a la Tierra? Y si hemos ganado algún puntaje, ¿no?, por decirlo de alguna forma, en si podría impactar sobre nuestro planeta, ¿no? Si bien esta Osiris-Rex de la NASA ha pasado más de 2 años en órbita alrededor de Bennu, ha podido recopilar información como ninguna antes lo podía haber hecho, así como una muestra que actualmente ya está regresando a la Tierra y regresará en esa sonda, si no pasa nada, en septiembre de 2023. Los datos recopilados por ese instrumento, ¿no?, que lleva dentro la Osiris-Rex, ¿no?, ese Spectral Interpretation de Origins, ¿no?, han permitido un seguimiento preciso de los movimientos del asteroide, por lo menos hasta el año 2030. Y estos hallazgos lo que hacen es reducir esas incertidumbres que tenían los científicos sobre cuál era esa futura órbita del asteroide, ¿no? Si actualizamos todas esas probabilidades que ya dimos en su día, hay que decir que el asteroide tiene una probabilidad de 1 entre 1750 de impactar en la Tierra hasta el año 2300. Sí que es verdad que el asteroide Bennu hará su próximo acercamiento a la Tierra, el punto, ¿no?, más cercano a la Tierra será en 2135. Si bien Bennu no se va a acercar lo suficiente como para representar una amenaza para la Tierra, el poder saber su trayectoria exacta puede ayudar a los científicos a comprender mejor cómo la gravedad de nuestro planeta, bueno, podría cambiar esa futura órbita del asteroide alrededor del Sol. Y esto también podría afectar a esas posibilidades de que Bennu impacte en la Tierra después del año 2135. Bennu va a hacer su acercamiento, su punto más alto, ¿no?, más cerca a la Tierra será el 24 de septiembre del año 2182 y ahí tendrá una probabilidad entre 2700 de impactar contra la Tierra durante ese día. Los investigadores de este estudio están de acuerdo en que el riesgo de que Bennu impacte la Tierra es, pues, bastante bajo, ¿no? Pero sí que es verdad que aún así la NASA va a continuar observando la órbita del asteroide durante los próximos años. Todas estas órbitas, ¿no?, las órbitas de los asteroides alrededor del Sol, siguen siendo observadas porque cambian con el tiempo, ¿no? Y hay cosas que pueden ser nimias, ¿no?, cosas muy pequeñas que la pueden cambiar. Específicamente, los investigadores querían determinar si Bennu podría experimentar algo que ellos llaman un ojo de cerradura gravitacional durante ese primer acercamiento a la Tierra en 2135, ¿no? Un ojo de cerradura gravitacional, así explicado a grosso modo, ¿no?, digamos que es una pequeña región del espacio donde la gravedad de un planeta podría alterar la órbita de ese asteroide que pasa. Si Bennu pasara a través de ese ojo de cerradura gravitacional, ¿no?, entonces la gravedad de la Tierra lo que haría sería modificar el movimiento de Bennu en la cantidad justa, ¿no?, para poder ponerlo, digamos, en una trayectoria de colisión en una fecha posterior en el siglo XXII. Antes de todo este estudio, a los científicos les preocupaba mucho que Bennu pudiera tener en su camino hacia la Tierra hasta 26 cerraduras gravitacionales que pudiera atravesar, ¿no? Pero hoy en día, y después de los datos que tenemos de la sonda, ahora mismo han pasado a preocuparse realmente solo por 2 posibles cerraduras gravitacionales. Teniendo en cuenta, ¿no?, que la probabilidad de impacto en general es muy pequeña,
De hecho, los mismos científicos dicen que existiría una probabilidad del 99,94% de que no acabara alcanzando una trayectoria de impacto, ¿no? Y por lo tanto, no habría ningún motivo en particular de preocupación. Si bien el objetivo de la misión era recolectar esa muestra de Venus y devolverla a la Tierra, toda esta información obtenida, ya no solamente sobre Venus, sino sobre los asteroides, ¿no?, cercanos a la Tierra, lo que hace es conseguir mejorar esos cálculos de las órbitas, que realmente es crucial para poder entenderlos un poquito mejor. En la segunda noticia nos traes algo acerca del COVID, algo que todavía sigue ocupando titulares en las noticias. ¿Qué han inventado ahora? ¿Qué se han creado? No sé con qué motivos, pero bueno, ese falso calendario, ¿no?, variante del COVID. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, vamos a hablar de un falso cronograma de cepas, que es como se han llamado, ¿no? Y que se ha hecho viral en redes sociales, y que, claro, supuestamente pues desvelaría el calendario completo de una conspiración para propagar en fechas concretas, ¿no?, hasta una veintena de variantes del COVID-19 a partir de la variante Delta, ¿no?, y que iría hasta febrero de 2023. Además, es una imagen que se ha compartido mucho, ¿no?, en Facebook y en Twitter, y que los usuarios de las redes pues han difundido de forma masiva, ¿no?, este listado que consta nada más y nada menos, Víctor, que de 21 variantes diferentes de este SARS-CoV-2, con su correspondiente fecha de propagación, y que, como ya te he dicho, tiene un encabezamiento en grande que pone cronograma de cepas. Delta, además, es la primera de las 21 variedades incluidas en esta gráfica, ¿no? Cada una está identificada con una de las restantes letras del alfabeto griego y una fecha de propagación, hasta llegar a una variante en concreto, que es la variante Omega del virus, y que, según el listado, estaría en circulación en febrero de 2023. Toda la denominación de las variantes sigue el patrón de uso de letras del alfabeto griego, ¿no?, que la OMS, que la Organización Mundial de la Salud, establece para la identificación de estos nuevos linajes de los virus, ¿no? Precisamente para mostrar ese supuesto carácter oficial de este calendario y la presunta implicación de organizaciones mundiales, ¿no?, y de otras instituciones que son mencionadas habitualmente en varias teorías de la conspiración, ¿no?, se puede ver el logo de la OMS, ¿no?, junto a otros logos como los de la Fundación Bill y Melinda Gates. Otro logo que también sale, que es el del Foro Económico Mundial, la Universidad de Johns Hopkins y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. O sea, han molestado mucho en poner muchos logos originales para que realmente tragues, ¿no? Pero si nos vamos a los datos, Víctor, pues lo cierto es que la OMS, que es hasta hoy en día la única autoridad mundial que reconoce oficialmente las variantes del coronavirus a partir de evidencias científicas, y que luego lo hará mejor o peor, o podremos estar de acuerdo en algunas cosas de las que hace o no, que tú y yo ya hemos hablado de eso en este programa, pero sí que ha negado la autoría y la validez de ese supuesto calendario, ¿no? Y en realidad, si te fijas bien, algunas de las cepas incluidas en el listado ya existían antes de las fechas en las que se atribuye, ¿no? Realmente, si te pones a mirar esa imagen viralizada, contiene un montón de incoherencias, ¿no? La variante Delta, por ejemplo, que en el gráfico aparece con fecha de propagación de junio de 2021, hay que recordar que fue identificada en realidad, ¿no?, por primera vez en la India en octubre de 2020, que además eso consta en la página de la OMS, si vamos y lo miramos, en el seguimiento de las variantes del SARS-CoV-2. También sucede lo mismo con ciertas variantes de interés del virus, ¿no?, ya detectadas, como sería el caso de una variante que es una variante que se llama ETA, y que ya estaba prevista en este gráfico, ¿no?, para septiembre de 2021, pero tampoco es verdad, porque ya se descubrió y se observó en diciembre de 2020. Otra variante más, como es la IOTA, que en el listado se sitúa en el próximo noviembre, cuando fue identificada en noviembre del año pasado, ¿no? Además de que este calendario, ¿no?, atribuye, por ejemplo, también a la variante Kappa la fecha del próximo diciembre, de 2021, pese a que ya se detectó en octubre de 2020, y pronostica otra variante más para enero de 2022, que es la variante Lambda, cuando ya existe una variante con ese nombre desde el pasado diciembre de 2020.
Tampoco figuran en el listado, ¿no?, variantes de preocupación del virus identificadas previamente en la OMS como la alfa, la beta y la gamma. Esas ni siquiera están en ese cronograma de cepas, ¿no? Así que varios científicos y autoridades sanitarias calculan que actualmente, hoy en día, circularían miles de variantes de SARS-CoV-2, ya que se trata de un proceso natural en la evolución de cualquier virus, y muchas de ellas no se conocen. Con el tiempo iremos conociéndolas, pero un calendario programado hasta febrero de 2023, pues me parece un poco desconcertante, sobre todo porque cuando hablamos de todas estas noticias que se hacen virales y que son falsas, sabemos que puede llevar a la gente a creerse todo lo que lee. Obviamente la gente no tiene por qué investigar mucho, pero si tú y yo podemos aportar un poquito de ayuda y decir que si lo ven por ahí no traguen, porque está lleno de incoherencias que a simple vista a lo mejor no las notas, pero si lees un poquito cualquier informe de la OMS ya te das cuenta, y que no caigan en este tipo de trampas que la gente se preocupa en ir fabricando como en cualquier otro tipo de noticias falsas que nos podamos encontrar, ¿no? En la siguiente noticia nos vamos a desplazar hasta el espacio y vamos a hablar sobre unos anillos llamados, que le han apodado, le han bautizado más bien como los anillos de Einstein. Cuéntanos, Javier, ¿en qué consisten esos anillos de Einstein y por qué llevan ese nombre en particular? Pues sí, mira, la noticia es reciente, ¿no? Porque el telescopio Hubble ha capturado una imagen muy impresionante de lo que se han llamado anillos de Einstein, ¿no? Pero a miles de millones de años luz de la Tierra, ¿no? Y se trata de un extraño fenómeno que lleva el nombre del físico alemán, obviamente, que él mismo ya predijo que la gravedad podría desviar la luz. Pues esta fotografía que ha publicado la Agencia Espacial Europea muestra un anillo brillante con lo que pareciera ser como unos 4 puntos luminosos a lo largo de él, y que estaría como rodeado por otros 2 puntos más. De hecho, Víctor, te pasaré un enlace para que lo cuelgues en nuestras redes sociales y nuestros oyentes puedan ver la foto a la que me refiero, y si no, nuestros mismos oyentes, si ponen fotografía de anillos de Einstein en internet, la verán, porque es una de las fotos más vistas ahora mismo, ¿no? Lo que es en realidad, ¿no?, esos puntos brillantes que podrían, si tú lo ves a simple vista y no sabemos de lo que estás hablando, podrían parecer que son 6 galaxias, realmente no son 6 galaxias, son la mitad, son 3. Hay como 2 en medio del anillo, ¿no?, y otra que se encuentra como un poco por detrás de ellas. Pero la luz es distorsionada, digamos, y magnificada al pasar por un campo gravitacional entre las 2 galaxias, ¿no?, en primer plano, y entonces luce como si fueran 4. Debido a que la masa de las 2 galaxias en primer plano es tan alto, esto lo que provoca es, digamos, una curvatura gravitacional del espacio-tiempo alrededor, y nos da esa visibilidad, ¿no? Obviamente tenemos que pensar que la distancia entre ese anillo de Einstein, ¿no?, esas galaxias y nosotros, son inimaginables. Para que nos hagamos una idea, ¿no?, la más lejana que se ve en esta fotografía, que es un tipo especial, ¿no?, de galaxia que es muy brillante y que tiene un gigantesco agujero negro en su centro, estaría nada más y nada menos que unos 15.000 millones de años luz de la Tierra. Y la más cercana que podemos ver en esa fotografía estaría a unos 3.400 millones de años. Así es que muchísimo, muy lejos, ¿no? ¿Y por qué se llaman así? Que es lo que realmente a lo mejor es lo que extraña más a la gente, ¿no? Pues este fenómeno que lleva, como bien has dicho, ¿no?, el nombre de Albert Einstein, obviamente es porque el físico predijo en 1911 que la gravedad afectaría a la luz del mismo modo en la que puede afectar a la materia física. Einstein propuso la idea, ¿no?, como prueba de su teoría de la relatividad general en 1915, ¿no? Y 4 años después, el astrónomo británico Arthur Eddington confirmó el efecto que nombraba Einstein durante un eclipse solar en la isla Príncipe, frente a la costa occidental de África. Pero sí que es verdad, obviamente, que los telescopios de la época de Einstein no podían detectar más allá de lo que detectó nuestro buen amigo Arthur Eddington. Desde entonces se han ido descubriendo cientos de anillos de Einstein, y otro fenómeno parecido, ¿no?, otro fenómeno similar que es conocido como la cruz de Einstein, y es un fenómeno en el que
una galaxia distante, ¿no? Aparece como con 4 imágenes separadas alrededor, obviamente formando una cruz, ¿no? Alrededor de una galaxia que estaría como más cercana a la Tierra, pero eso es algo que contaremos en otro momento, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Pues que con esta nueva fotografía tenemos una prueba muy contundente, a muy alta calidad, ¿no? Obviamente todo ha mejorado mucho en estos años y es una prueba más de que Albert Einstein sabía muy bien de lo que estaba hablando por allá por 1911. Así que, como ya te digo, te pasaré un enlace con la imagen o la misma imagen para que la pongas en nuestras redes sociales, porque la verdad es que es bastante curioso. Es como una especie de círculo de fuego con varios puntos brillantes y la verdad es que vale la pena verla y pensar en todas las cosas que acertó este Albert Einstein con lo poco que tenía para echar mano por allá por 1911. Y en la cuarta y última noticia vamos a hablar de un tema más que interesante, porque como avanzamos al principio, es un tema que ha dado mucho que hablar y es sobre una extraña teoría de un estudio soviético que afirma que al parecer la Luna podría ser una nave espacial o, como otros la han llamado, un satélite artificial. Vamos, que eso en teoría no debería de estar ahí. Cuéntanos, Javier, ¿en qué se basan estos estudios? ¿Cómo ellos pueden asegurar que la Luna es una nave espacial? Pues sí, mira, la verdad es que después de leerme el informe y gracias además al periodista que ha sacado todo el extenso informe de lo que es el proyecto, ¿no? De lo que esos 2 astronautas, de esos 2 científicos no lanzaron al aire, que es Nicolás Tosí. La verdad es que después de leerlo, la verdad es que es fascinante porque todo viene muy bien hilado, ¿no? Porque como bien has dicho, ¿no? Existen muchas, por no decir muchísimas teorías, ¿no? Que han intentado explicar a lo largo de la historia la procedencia de la Luna, ¿no? Desde varias investigaciones científicas que afirmaban que se originó como resultado del choque de un protoplaneta denominado Theia con la Tierra, del cual también me parece que hemos hablado en el programa, si no recuerdo mal, hasta algunas propuestas que son a lo mejor pues un poquito más extravagantes, ¿no? Como las que aseguraban que la Luna era hueca, ¿no? Bien, pues esta teoría en particular comenzó a mediados del siglo pasado, cuando la tripulación del Apolo 12 dejó caer de manera intencional el módulo lunar sobre la superficie del astro el 14 de noviembre de 1969. ¿Qué pasó? Pues que los sismógrafos que estaban colocados en el satélite registraron un sonido que numerosos expertos describieron como si fuera el gong de una campana, ¿no? Porque estuvo resonando durante 8 minutos. Un año más tarde, el Apolo 13 tuvo que cancelar su misión por problemas técnicos. ¿Y qué pasó? Que arrojó sobre la Luna el cohete desechable Saturno. Pues este impacto sonó de forma similar al módulo lunar que descartaron en 1969, aunque esta vez los sismógrafos detectaron que el astro retumbó durante más de 3 horas. ¿Qué pasa? Pues que con estos hechos inusuales, algunos científicos, ¿no?, llegaron a especular que el satélite podría ser hueco, porque si no, no se podría explicar de otra manera que el sonido, ¿no?, vibrara durante tanto tiempo después de lo que para la Luna sería un pequeño impacto, ¿no? Ken Johnson, supervisor de las misiones Apolo de la NASA, ya aseguró que la Luna no solo sonó como una campana, sino que todo el astro, toda la Luna, se tambaleó de forma tan precisa que daba la sensación de que había unos gigantescos amortiguadores hidráulicos en su interior. Pues bien, a partir de los años 70, a principios de 1970, los científicos Alexander Chebakov y Mikhail Basin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no?, de la URSS, se convirtieron en los 2 máximos exponentes de esta insólita teoría, ¿no?, de la Luna hueca, al publicar un artículo titulado ¿Es la Luna una creación de seres inteligentes? En el ensayo publicado, ¿no?, los investigadores exponían, voy a decir que una sorprendente hipótesis, ¿no?, pero con unos fundamentos científicos, y además afirmaban que el satélite era una estructura artificial creada por una raza alienígena, ¿no? Voy a citar diferentes trozos del estudio, ¿no?, textualmente, porque creo que no tienen desperdicio, ¿no? Aunque hace tiempo la ciencia se empezó a preguntar si los canales de Marte eran la creación de ingenieros cósmicos,
por alguna extraña razón, no miraron con los mismos ojos las peculiaridades del paisaje lunar. Y los argumentos sobre las posibilidades de que exista vida inteligente en otros cuerpos celestes se han limitado a la idea de que otras civilizaciones deben vivir necesariamente en la superficie de un planeta y que en el interior, como hábitat, queda descartado. Esto lo escribieron Cherbakov y Bazin en la revista Sputnik, que fue publicada desde 1957 hasta 1977, y obviamente era en honor, ¿no?, al satélite Sputnik, que si no recuerdo mal fue lanzado 10 años antes, ¿no?, en 1957. Pues bien, los científicos exponían todos los detalles de la teoría de la luna hueca en esa publicación soviética, que también se editaba además en distintos idiomas, ¿no?, en inglés, francés, alemán, español y portugués, seguro. Además decían que, abandonando los caminos tradicionales del sentido común, nos hemos sumergido en lo que a primera vista puede parecer una fantasía desenfrenada e irresponsable. Pero cuanto más examinamos toda la información recogida por el hombre sobre la Luna, más nos convencemos de que no hay un solo dato que descarte nuestra suposición. Según afirmaban estos investigadores rusos, ¿no?, la Luna sería un satélite artificial puesto en órbita alrededor de la Tierra por seres inteligentes y provenientes de una civilización altamente desarrollada. Cherbakov y Bazin afirmaban que se trataba de una especie de nave espacial gigante, ¿no?, y que era muy antigua, cuyo interior estaba lleno de combustible para los motores y materiales y herramientas para las reparaciones, ciertos instrumentos para navegación y algunos equipos de observación y todo tipo de maquinaria inimaginable. Ellos mismos decían que sería todo lo necesario para que esta carabela del universo sirviera como una especie de arca de Noé de los extraterrestres y tal vez incluso como el hogar de toda una civilización que preveía una existencia prolongada de miles de millones de años y largos viajes por el espacio de miles de millones de kilómetros. Además, los investigadores soviéticos, ¿no?, advertían que la nave espacial alienígena, digamos que debía estar protegida, ¿no?, contra las colisiones de objetos interestelares. Ellos pensaron muy bien todo. Por esta razón, ellos mismos desarrollaron, digamos, una particular interpretación, ¿no?, para explicar incluso las formas y los tamaños de los distintos cráteres lunares, ¿no? Según Cherbakov y Bazin, la superficie de la Luna, ¿no?, al igual que si habláramos de una estructura externa de una nave espacial, debía ser resistente, ¿no?, para soportar los impactos de los meteoritos y sobre todo esas fuertes fluctuaciones, ¿no?, entre el calor y el frío extremo, ¿no? Así que ellos decían que probablemente el casco tuviera una capa doble para cumplir distintas funciones. La base sería, digamos, según ellos, una densa armadura que estaría ubicada a unos 3,5 kilómetros de profundidad y por fuera una cubierta de una capa más fina de polvo que protegería dicha armadura, ¿no?, dicho escudo. Y en algunas zonas donde se encuentran los mares y los cráteres lunares, el manto superior sería bastante más reducido y en algunos casos inexistente. Para demostrar esto último que acabo de contar, los científicos soviéticos citaron un estudio de un físico que era Kirill Stanjukovich y que propuso la teoría de que los cráteres lunares eran el resultado de un bombardeo, ¿no?, al satélite natural durante millones de años, y lo llamó bombardeo tal cual, ¿no?, porque hasta el cuerpo celeste más pequeño, ¿no?, cuando colisiona de frente contra otro objeto en el cosmos, digamos que se comporta realmente como si fuera una bomba nuclear, ¿no?, como si fuera una ojiva nuclear, y que deja un enorme cráter tras el impacto y la explosión de ese choque. Pues bien, según el profesor Stanjukovich, un meteorito tendría que penetrar a la Luna a una profundidad igual a 4 o 5 veces su propio diámetro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si un bólido de unos 10 kilómetros de diámetro colisionara con el satélite terrestre, ¿no?, tendría que ingresar entre 40 y 50 kilómetros traspasando la superficie lunar. Teniendo en cuenta esta fórmula, Cherbakov y Bazin establecieron que era imposible que los grandes meteoritos que chocaron contra la Luna no hubieran dejado unas huellas más profundas a los 4 kilómetros, ¿no? Por ejemplo, Aristarco, que es un cráter de 40 kilómetros de diámetro que tiene alrededor de unos 3,7 kilómetros de profundidad, a primera vista uno esperaría encontrar un cráter mucho más profundo, pero no se observa nada de eso. Lo que ocurre en realidad es que cuando el meteorito choca con la cubierta exterior de la Luna, esta desempeña ese papel de amortiguador
y el cuerpo extraño se encuentra contra una barrera esférica que digamos sería impenetrable. La explosión solamente abollaría ligeramente la capa del blindaje, ¿no?, que se encuentra por debajo de ese polvo de la superficie lunar, pero lo que haría sería rebotar, ¿no?, arrojar esos trozos de revestimiento de defensa que posee la Luna y que según los cálculos de los científicos sería de un grosor de unos 3,5 kilómetros y que es la profundidad máxima aproximada que tienen todos los cráteres de la Luna. En cuanto a las peculiaridades químicas de las rocas lunares, los científicos también sacaron sus propias conclusiones, ¿no? Porque ellos indicaron que sus pares norteamericanos encontraron cromo, titanio y circonio. ¿Y qué nos dicen nuestros amigos rusos? Pues que todos ellos son metales con propiedades refractarias, mecánicas y anticorrosivas. Una combinación que tiene, digamos, una resistencia envidiable al calor, además de la capacidad de soportar un entorno muy agresivo. ¿Qué pasa? Pues que según ellos, si hubiera que idear un material para proteger un gigantesco satélite artificial de todos estos efectos desfavorables de la temperatura, de las radiaciones cósmicas o del bombardeo del meteorito, los expertos probablemente habrían recomendado estos mismos metales. ¿Acaso no fue la misma combinación que buscaron los diseñadores alienígenas para proteger la Luna? Eso es lo que se preguntan nuestros amigos. Según ellos, según Shcherbakov y Bazin, desde el punto de vista de la ingeniería, esta nave espacial antigua, a la que llamamos Luna, estaría construida de una manera insuperable, ¿no? Los investigadores detallaban las razones de esa extrema longevidad, ¿no?, aunque sí que es verdad que descartaron que aún hoy en día albergara vida extraterrestre, ¿no? Ellos no se imaginaban que la Luna siguiera habitada, ¿no?, y que probablemente muchos de los dispositivos automáticos que tienen dentro, ellos piensan que dejaron de funcionar, ¿no? Como por ejemplo los estabilizadores. Aunque sí que es verdad que ellos dicen que el satélite sigue manteniendo la misma cara girada hacia nosotros, desde hace algún tiempo se tambalea sobre su propio eje, mostrándonos en ocasiones parte de su reverso que antes era invisible para los observadores de la Tierra. Para estos científicos soviéticos, el tiempo transcurrido, ¿no?, hizo que la nave se dañara, ¿no?, digámoslo así, ¿no? Ellos nos contaban que tanto el fuselaje como los instrumentos se fueron desintegrando en cierta medida. Algunas costuras de la carcasa interior evidentemente se separaron. Por eso suponemos que las largas cadenas de pequeños cráteres que antes se atribuían a la actividad volcánica se produjeron por erupciones de gas a través de las grietas aparecidas en el blindaje y como resultado de accidentes. Además, Shcherbakov y Bazin dedujeron que los habitantes de la Luna tomaban, ¿no?, ciertas medidas necesarias para poder solucionar todos los problemas de estos efectos de bombardeo de meteoritos, ¿no?, como podría ser parchear esos orificios, ¿no?, en el escudo exterior que cubre la corteza interior, ¿no? Y ellos nos contaban que probablemente se utilizaba una sustancia dentro del núcleo lunar con la que se fabricaba una especie de cemento y que una vez procesado, este componente se enviaba por tuberías hacia aquellos lugares de la superficie lunar que necesitaban ser reparados. Además, ahondaban en esa suposición de que el satélite terrestre estuviera averiado, ¿no?, y necesitara reparaciones, ¿no? Ellos dicen que los astrónomos descubrieron variaciones en los campos gravitacionales cerca de los grandes mares. Creemos que la razón es que los mares de la Luna son en realidad zonas en las que se arrancó la capa protectora del revestimiento de la armadura. Para reparar los daños en estas vastas extensiones, la instalación que produce la sustancia reparadora tendría que haber sido llevada inmediatamente hacia el lugar para poder inundar la zona con su cemento. Y por último, Shcherbakov y Bazin dejaron planteada esa extravagante, ¿no?, postura, aunque sí que es verdad que invitaron a realizar una reflexión, ¿no? Ellos en su época decían: ¿qué es hoy la Luna? ¿Una colosal necrópolis? ¿Una ciudad de los muertos donde se extinguió alguna forma de vida? ¿O una nave abandonada por su tripulación y controlada de manera automática? A la espera de las pruebas definitivas, nuestra hipótesis puede parecer descabellada, pero creemos que las cuestiones que hemos planteado proporcionan suficiente sustento para una consideración seria sobre el asunto. El resultado puede ser el esclarecimiento de muchos enigmas lunares. Así que me parece un estudio brutal, me parece que lo intentaron llevar lo más científicamente que podían y que obviamente vemos esto con el paso de tiempo y a lo mejor nos podemos echar las manos a la cabeza. Pero como tú bien sabes, Víctor, yo creo que esas teorías sobre la Luna
han circulado, circulan y circularán, y por qué no darle una pequeña voz a todo esto también hilado de los científicos Shcherbakov y Bazin, que creo que por lo menos se merecían que los recordáramos. Pues sí, claro que sí, Javier, claro que merecían la pena, ¿no? Traerlos, sacarlos aquí en el programa y darle un poco de movimiento, ¿no?, a este estudio. Pero fíjate, mira, lo de los estabilizadores, no puedo decirlo. Si es verdad que es curioso, tiene su lógica, ¿no? Dicen que el movimiento rotativo y traslativo de la Luna está perfectamente sincronizado con el de la Tierra para que siempre enseñe ese mismo lado. Desconozco si eso lo hacen a través de estabilizadores, etcétera, etcétera. Si tiene una base de hormigón, o sea, una capa de hormigón para proteger de impactos y demás. Pero bueno, yo lo que sí que puedo, por ejemplo, es quizás rebatir, que no digo que afirmar que es un rotundo, o sea, es algo falso, ¿no?, un bulo. Es, por ejemplo, el tema que decía de los cráteres, ¿no? Es decir, o sea, si fuese lo que es un satélite natural, ¿no? O sea, algo que un satélite más, ¿no? Como podemos hablar de Europa, por ejemplo, ¿no? Si fuese así, según su teoría, al recibir un impacto, debería tener, un cráter tan profundo como 4 veces el tamaño, ¿verdad? Han mencionado, ¿no?, del asteroide que impacta, ¿cierto? Claro, ellos piensan que si de verdad fuera un satélite, como bien has dicho, como Europa, normal y corriente, cada vez que algo impactara debería ser 4 veces el tamaño, la profundidad. Vale, perfecto. Bueno, como bien sabrás, porque no lo has traído en alguna ocasión al programa, hace 65 millones de años hubo un invierno nuclear que acabó con toda la vida de los dinosaurios y otra parte de la vida, ¿no? Pero bueno, eso sabes que está, o creen que está situado en el cráter de Chicxulub, ¿no?, en la península de Yucatán. Ajá. Vale. Sabes que tiene un diámetro de 180 kilómetros aproximadamente, si no recuerdo muy mal. Vale. Se supone que lo que es el asteroide que impactó allí era de alrededor de 10 kilómetros de profundidad. Explícame por qué solamente tiene 16 kilómetros... O sea, perdón, 10 kilómetros de diámetro. Tenía el asteroide que vino del espacio y provocó ese invierno nuclear. ¿Por qué este cráter solamente tiene 16 kilómetros de profundidad? Es una buena pregunta, Víctor, que yo sabes que no te puedo contestar. Claro. Pero los científicos nos dicen que ese es el tamaño del cráter. Claro. Realmente, si lo comparamos, obviamente alguien está fallando en el diagnóstico. Sí, o unos u otros, no lo sabemos, está claro, ¿no? Porque también se cree que este cráter de la península de Yucatán creen que fue el causante de esa extinción de los dinosaurios porque han encontrado restos provenientes del espacio, pero eso no significa que fuese el causante, ¿no? Entiéndeme. Todo esto es como dicen estos científicos, es supuestamente, ¿sabes? O sea, yo, escúchame, me encantan todas estas teorías, cuidado, entiéndeme lo que te quiero decir. El tema de la luna artificial, a mí, yo soy un amante, por ejemplo, de qué puede haber en ese lado oculto, ¿no?, de la luna, que no es que no lo sabemos. O sea, me gustaría poder creer que a lo mejor realmente sí que hemos estado allí, en ese lado oculto de la luna, que no nos hemos quedado solamente en esa famosa misión de Neil Armstrong, ¿no? O sea, que ha habido más cosas allí. Me gustaría creer que sí, la verdad, ojalá y fuese así, ¿sabes? Porque significa que como civilización somos mucho más grandes de lo que realmente somos. Pero es que, claro, todo es supuestamente. Claro, además, tú piénsalo bien, ¿no? Vamos a trasladarnos a la época de Shcherbakov y Bazin, o sea, estamos hablando del año 57, el año 67, hay 10, 20, 30 años en los que ellos mismos, por lo menos durante este estudio, ya saben que se están tirando un triple. Y te están diciendo, bueno, esto puede parecer una locura, pero con lo que yo sé ahora mismo, nadie me puede decir que esto no es verdad. No, totalmente que no, está claro. Y estamos hablando de ello ahora, y hay algunas cosas que todavía no podrías decirle, oye, esto no es así. Ya, es cierto. Hay muchos enigmas, muchos misterios, está claro. No somos ni tú ni yo quienes les vamos a poner fin, ni resolverlos. Ojalá pudiéramos, ¿no? Pero bueno, mira, nuestro anterior invitado nos ha hablado de los sueños lúcidos, de los viajes astrales, ¿no? Y que se ha demostrado o se cree que se puede viajar a otros planetas, a otros satélites, ¿no? A través de esos sueños lúcidos. Yo he prometido que voy a intentar aprender a hacer ese tipo de viajes, ¿no? Porque sí que me gustaría, si eso es verdad,
que se puede hacer así, de esa manera. Sí que me gustaría visitar algún planeta que otro para verlo in situ y que no me lo cuente nadie, ¿sabes? Además, obviamente, sería, pues nada, cuando vayas a uno ya me cuentas lo que has visto. Sí, venimos aquí al programa y me entrevistas si quieres. Exacto, en ese caso la entrevista te la haré yo a ti y ya me cuentas qué tal. Pues si tienes la posibilidad de dominarlo, al primer sitio que tienes que ir, sabes que es a la cara oculta de la luna. Bueno, esa por descontado y a Marte, a ver si es verdad que como dicen mucha gente, ¿no? Que hay allí ya personas viviendo y demás, que hay, como dicen, no sé, he oído teorías disparadas como que hay niños allí trabajando en bases subterráneas y de todo, ¿sabes? O sea, Sí, eso es algo que traeré al programa porque al final en un lapso tan pequeño de tiempo, obviamente después de otra vez toda esta fiebre que nos ha dado por Marte y todo lo que hemos ido contando y nos han ido enseñando y tal, han vuelto a salir una cantidad de teorías disparatadas, y lo de disparatadas lo pongo entre comillas porque volvemos a lo mismo, ¿no? Nadie te puede asegurar que eso no es así, pero obviamente así a primera vista son disparatadas que nos dan para una noticia larga tranquilamente. O sea que sí, ya hablaremos de eso, Víctor. Venga, vale, pues te cojo la palabra. Bueno, pues nada, Javier, pues como todas las temporadas, como siempre, te digo, noticias súper interesantes, me han encantado y bueno, te veo en el próximo programa con noticias iguales que estas o mejores, estoy totalmente seguro. Cuídate y que tengas una buena semana, Javier. Muy bien, igualmente, un saludo para ti y todos los oyentes, Víctor.